Muy bien, bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, bien, una jornada de vuelta muy intensa, ahora con muchas novedades policiales, políticas también, que bueno, ojalá tengamos tiempo también de desarrollar un poquitito. Así es, señor, mucho movimiento informativo y como les decíamos, también tenemos que hablar del Noviembre Azul. Asimismo, venimos hablando de hecho durante todos estos días, pero insistir un poco en estas campañas, porque ayudamos, creemos, con la difusión también a vencer algunos miedos, temores, a derribar mitos y que la gente se controle por sobre todo. Así es, y ya queremos saludar a nuestros invitados de esta tarde-noche, el doctor Arnaldo Vázquez, él es director del Programa Nacional de Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer de Próstata. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Gabriel Cuevas, él es urólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Igual. Hay mucho cáncer de próstata en Paraguay, es a nivel regional, es un número que preocupa. ¿Cómo estamos en general, digamos? Sí, el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en hombres, ¿verdad? Actualmente en la región y en Paraguay. Es el cáncer más diagnosticado. El GloboCan, que es el Observatorio Mundial del Cáncer, estima 1.800 casos para Paraguay, ¿verdad? En lo que va del año, el Instituto Nacional del Cáncer hasta octubre tuvo aproximadamente casi 100 casos nuevos. En los otros centros de descentralización en donde se tratan pacientes con cáncer, los centros oncológicos, que son 10 aproximadamente, estamos con unos 20 a 30 diagnósticos a octubre de lo que va del año, ¿verdad? Y son números bastante alarmantes, ¿verdad? Por sobre todo porque todo de esa cantidad de números que tenemos, el 75% se diagnostican en estadios avanzados, ¿verdad? Lo que nos da una brecha terapéutica poco estrecha, ¿verdad? Como para poder atacarlo desde la raíz. O sea, el diagnóstico tardío es un problema hoy. Así mismo. Y en neurología no cambió la conducta, digamos, de la gente más joven con la información, porque por ahí uno entiende que en cierto momento había mucha desinformación y hoy en día creo que se está más difundido. ¿Mejor o podemos decir, doctor, en la gente joven o todavía es un problema? Existe todavía el tabú, el miedo a la primera consulta. En los hombres tenemos una cierta resistencia a cuidarnos un poco del tema de la salud, pero yo creo que eso va cambiando de a poco y como aportando un poco con lo que hizo el doctor, realmente y hablando de una forma, si es que el cáncer de próstata se detecta a tiempo, es una enfermedad curable. Pero ahí está el factor que la enfermedad tiene que estar localizada y para eso es muy importante la prevención, de hacerse sus estudios, sus chequeos. A partir de los 50 años realizar su primera consulta Pero en realidad, porque en general hay como diversos miedos en la medicina, ¿verdad? No es muy raro que la gente no quiera afrontar diagnósticos, ¿verdad? No me voy a hacer análisis de sangre, no me quiero ni enterar de lo que tengo. Pero en el caso en particular de la próstata, es el examen, ¿verdad? Ese famoso examen sigue siendo un mito, un tema de miedo para la gente, doctor. El examen físico de la próstata, ¿verdad? Mediamente se llama el tacto rectal, era algo que se realizaba de forma sistémica anteriormente, de repente porque no existía un método de imagen, estudios más avanzados que nos permita determinar ciertas lesiones con claridad. Actualmente existen muchos estudios de imágenes avanzados, principalmente la resonancia magnética multiparamétrica, que ya puede localizar lesiones en toda la próstata y desde lesiones muy pequeñas, ¿verdad? De repente que ahí el tacto rectal, si bien sigue siendo una herramienta para el urólogo, para determinar ciertas lesiones y el que cree pertinente, pero actualmente de forma sistémica, en la primera consulta ya no se está realizando el tacto rectal. Claro, primero te hacen sangre, se revisan los antecedentes también, ¿verdad? Así mismo. Y llegado el caso sí, pero no. Pero no. De cualquier manera, sigue siendo poco al lado de un cáncer, ¿verdad? Eso también hay que entender, ¿verdad? Puede ser incómodo, puede ser invasivo, lo que sea, pero sigue siendo poco si uno va a comparar con los tratamientos posteriores de cáncer, ¿verdad? Doctor, lo que tiene que ver con este tipo de resonancias, que entiendo que son bien específicas, ¿en el sistema de salud pública contamos con esos? Sí, contamos. Tenemos hospitales en donde contamos con resonador, ¿verdad? Yo generalmente lo suelo dividir, así como dijeron, en tres pilares diagnósticos, así aportando un poco lo que estaba comentando el doctor. El antígeno prostático específico en sangre, ¿verdad? Que es una proteína que aumenta en sangre cuando la próstata está aumentada de tamaño, ¿verdad? Después los estudios de imágenes, ¿verdad? Que contamos
a nivel del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y luego de eso, si es que amerita, así como comentó el doctor, el examen del tacto rectal. Es muy importante instaurar lo que estaba comentando Diego, de que somos un poco reacios justamente para la salud y siempre decimos no queremos entrar en lo que tenemos, ¿verdad? Yo creo que esto va de generación en generación, ¿verdad? Quizás nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron el acceso, y el acceso a la información y a la educación que tenemos hoy. Bueno, entonces yo creo que es hora de que eso cambie. Nosotros que tenemos todas las herramientas, irnos de forma rutinaria al médico, una vez al año completando nuestros controles. Hoy estamos hablando en Noviembre Azul del cáncer de próstata, ¿verdad? Que es importante a partir de los 50 años si no tenés antecedentes y si tenés antecedentes a partir de los 40 años, ¿verdad? Pero esto debe ser rutinario para cualquier tipo de patología y cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, la diabetes que hace poco también se recordó su día, ¿verdad? Que son patologías que si no hay intervenciones tempranas y oportunas, cronifican y tienen consecuencias. Ahora, hoy estamos, como les dije, hablando del cáncer de próstata, que es importante tener las intervenciones tempranas, ¿verdad? Entonces es muy importante de que esto nosotros podamos transmitir a nuestros hijos, de que no hay necesidad de que sintamos algo como para poder ir a consultar. Y en cuanto ya a lo que son las medidas, hay medidas preventivas en cuanto al cáncer de próstata. Se ha hablado incluso de la dieta mediterránea, del tomate, y no sé si son científicamente comprobados, pero hay métodos sanos, digamos. Hay gente que dice que también la actividad sexual frecuente favorece la salud de la próstata. ¿Qué hay de cierto con respecto a esos temas? Bueno, el principal factor de riesgo realmente para el cáncer de próstata sería la edad, ¿verdad? Como ya se está comentando mucho, a partir de los 50 años el riesgo aumenta un poco. La media de edad de diagnóstico a partir de los 65 años. La edad, de los 65. Esa es lo más frecuente, donde más se diagnostica es esa edad, pero el riesgo ya empieza a partir de los 50 en todos los hombres. Y también, como estaba hablando un poco de la historia familiar, también un poquito, no solamente un familiar con cáncer de próstata, sino también de repente algún familiar con cáncer de mama o cáncer de colon también pueden llegar a estar relacionados con el cáncer de próstata. La raza que de repente no nos toca mucho a nosotros, en los asiáticos es menos frecuente, en los afroamericanos más. Y hablando un poquito de lo que sería la dieta, no existe algo así de forma concreta que tenga unos datos sólidos como para pensar que es de forma que protege contra el cáncer de próstata. Algunos estudios no estudios clínicos, por ejemplo el tema del tomate, se llegó hay algunos datos que avalan que protege un poco en cuanto al cáncer de próstata, pero no hay un estudio grande, un estudio clínico que... Por la poca incidencia que hay en Italia, tengo entendido que es, ¿verdad? El tomate. El tomate, el consumo de tomate. Sí, está mal. ¿Y la actividad sexual, doctor? Y en cuanto al tema de más que nada el tema de las eyaculaciones, ¿verdad? En la guía más o menos se mencionan que 21 eyaculaciones por mes pueden llegar a proteger aproximadamente un 20% de lo que sería padecer cáncer de próstata. Un 20%. Sí, o sea, no es tampoco algo que te va a llevar a evitar, ¿verdad? Claro. Si dejamos hablar a forma general, no existe algo para prevenir de forma primaria el cáncer de próstata. Pero digamos que ayuda a la salud, la eyaculación ayuda a la salud, digamos, en general. A proteger. A proteger. Sí. Ok. Ahora, este análisis de sangre que se hace, que es uno de los primeros entonces, ¿qué tan efectivo es o qué tan rápido puede ayudar a detectar o a una detección temprana del cáncer de próstata? Bueno, el antígeno prostático específico es una proteína que se encuentra en sangre cuando la próstata aumenta de tamaño. La próstata aumenta de tamaño a partir de los 50 años de forma gradual, de forma fisiológica. Es una glándula única, ¿verdad?, que está atravesado por parte del conducto urinario y ciertas estructuras más, ¿verdad?, lo que hace que aumente de tamaño y entonces hay cierta obstrucción del conducto urinario. Sí. Entonces, al tener un PSA, un antígeno prostático específico, alterado, nos indica que hay un aumento de la glándula prostática. Lo cual no significa directamente cáncer. Exacto, ¿verdad? Entonces, justamente eso es en donde tiene que ser un signo de alarma para consultar. No precisamente porque tenés cáncer de próstata, sino que algo está haciendo que tu próstata aumente de tamaño. Entonces, por eso es importante consultar con el especialista, en este caso el urólogo, como para poder hacer los chequeos y el tratamiento correspondiente. ¿Y qué otro tipo de afección puede llegar a generar esa inflamación, ese aumento de tamaño?
Existen muchos tipos de patologías que afectan a la próstata, como dijo el doctor. El crecimiento prostático benigno es uno de ellos. Al crecer, al haber mayor tejido, hay mayor producción. Sí. Y también puede otros tipos de patologías, por ejemplo, infecciosas, una infección urinaria, algún acceso prostático, y también lo que serían algún tipo de traumatismo, o también en algún tipo de eyaculaciones previas a la toma de muestra también puede alterar un poco los resultados. Puede hacer que aumente de tamaño. ¿Y qué función tiene la próstata? ¿Y cómo se vive eventualmente? No sé si el cáncer exige la extracción de la próstata, y en tal caso, ¿cómo es la calidad de vida de alguien sin próstata? ¿Y qué función tiene, digamos, la próstata en general? La próstata realmente, o sea, es una glándula, como dijo el doctor, única, que se encuentra muy relacionada con lo que es la vía urinaria y tiene una función principal en lo que sería la fecundación, al proveer de nutrientes y protección a los espermatozoides en los fluidos seminales. Y como estábamos hablando, si es que hablamos de tratamiento, si es que el cáncer de próstata se detecta a tiempo, el tratamiento quirúrgico es la mejor opción terapéutica si es que hablamos ahora de una cura para el cáncer. En cuanto a eso, lo que implica es que se extraiga toda la próstata con un margen de seguridad que sería una parte de vejiga, una parte de uretra, y eso es... ¿Y cómo se opera eso? Existen varias técnicas. La cirugía abierta sigue siendo algo muy Común todavía. muy común, con buenos resultados. Actualmente se están desarrollando nuevas técnicas como cirugía laparoscópica, incluso cirugía robótica, ¿verdad? Y también existen tratamientos con radioterapia. ¿Y en salud pública qué hay con respecto al tema quirúrgico, doctor? Bueno. ¿Con qué contamos, digamos? Sí, contamos con las cirugías. La robótica no tenemos a nivel de salud pública. Eso es muy caro, ¿no? Sí, creo que se está empezando a implementar en los centros privados. Todavía un médico que estaba operando incluso llevaba pacientes afuera, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? También a nivel de sanatorios privados creo que ya cuentan con esa tecnología, ¿verdad? A nivel de salud pública tenemos todavía las convencionales, como comentó el doctor. Tenemos también en cuanto a quimioterapia, tenemos también la radioterapia dirigida, que es generalmente, bueno, anteriormente se irradiaba toda la zona, ¿verdad? Hoy día se irradia el foco principal de la glándula en donde se encuentra el tumor, entonces tenemos esa tecnología también disponible a nivel país, ¿verdad? Ok. Ya. Tenemos todavía algunas consultas más, repasar un poquito también algunos síntomas frecuentes o síntomas o signos de alarma que o que les tiene que llamar la atención, en este caso a los hombres. Y queremos hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando con ambos. Volvemos enseguida. Muy bien, seguimos nosotros hablando de cáncer de próstata, muchos temas todavía para hablar, Fer. Así es, y queríamos repasar un poco con ambos médicos especialistas que nos acompañan en esta tarde. ¿Cuáles son algunos signos o síntomas que ya al hombre le tienen que llamar la atención? Bueno, el cáncer de próstata, cuando se encuentra en una fase localizada, cuando es un nódulo que está creciendo, empezando a crecer y que no pasó todavía los límites de la próstata, es asintomático. No existe un síntoma realmente. Por eso la recomendación y las campañas se centran básicamente a partir de los 50 años hacerte tu primer estudio de PSA. Después podemos hablar de síntomas urinarios que pueden estar o no relacionados con el cáncer de próstata, pero, como te digo, cuando llega la edad, hacerse el estudio. Esa es la recomendación. ¿Puede generar algún tipo de molestias en la zona, en la primera etapa o no? Generalmente cuando hablamos si es que hablamos de síntomas urinarios, disminución del chorro de orina, levantarse mucho tiempo, varias veces durante la noche para irse a orinar, no poder atajarse para irse al baño, eso realmente son síntomas relacionados con el crecimiento de la próstata, como está diciendo el doctor, Sí. Pero generalmente es un crecimiento benigno, ¿verdad? Ya. Pero igual es son importante cuestiones que igual- descartar, ¿verdad? Claro. Y porque eso, a veces también cuando hablamos con las mujeres, sobre todo las mujeres tienen, creo, una rutina mucho más, cumplen mucho más rutina, ¿verdad? De hecho, hay muchos exámenes y en los varones no es tan común que uno diga voy a ir al urólogo, que creo que deberíamos incluir al clínico
también de manera anual por lo menos. Incluso tenemos también los trabajadores días asignados para esos días de permiso, ¿verdad? Asimismo, en la ley 6280 del 2019 nos da 2 días hábiles, tanto en el sector público como en el sector privado, remunerados, como para poder realizarte los controles de detección precoz, ¿verdad? Asimismo, como comentaste, las mujeres pasan por muchas más cosas que nosotros. Sí. Está el parto, está el PAP cada año, ¿verdad? Está la mamografía cada año, que son estudios mucho más invasivos, por decirlo así, que una simple extracción de sangre, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que, como siempre digo, los hombres nos presentamos muchas veces como cabeza del hogar, ¿verdad? Entonces es hora de que nos empecemos a cuidar nosotros para poder cuidar de los nuestros. Claro. Hablábamos también, doctor, qué importante que es de por ahí el apoyo de la familia, o sea, el famoso que otra vez de por ahí la pareja le diga al hombre, mira, hacete los chequeos, como que haya también ese convencimiento o esa conversación de un hijo a un padre, que de por ahí, como decíamos también aquí con el doctor, que los más jóvenes vayan concienciando a los que se están haciendo más adultos. Ese apoyo familiar también es importante. Claro, durante las campañas nosotros nos enfocamos en toda la familia, ¿verdad? Porque, como sabemos, los hombres somos más reacios a las consultas y somos más tercos que las mujeres, ¿verdad? Entonces es importante tener ese apoyo de nuestra pareja, de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, en nuestro caso hijos, a los padres, ¿verdad? Porque, como siempre digo, no es lo mismo decirle, papá, andate pues a consultar, a decir, papi, te acompaño a la consulta, ya tenés la edad para hacerte los controles, ¿verdad? Muchas veces necesitamos nosotros ese empujón como para poder acudir a los controles, ¿verdad? Y yo creo que el tener el apoyo de la familia o de un amigo o de una amiga, en el caso de que no tenga familiares cerca, es bastante importante y es un impulso a poder realizar nuestros controles pertinentes. Claro que sí. Y dialogar otros temas también, porque a veces cuesta incluso hablar y son temas que deberíamos incluir en las charlas, al menos de prensa seguro, ¿verdad? Para difundir un poco también el tema. Por ejemplo, que en salud pública hay atención suficiente para esta área, ¿verdad? Asimismo, es importante, como comentaba desde un inicio, el hacer esto generacional, la educación, la concientización, ¿verdad? Saber que tenemos todas las herramientas a mano. Mientras más detectamos de forma precoz, tenemos más herramientas como para poder enfrentar este mal. Como dijo el doctor, en estadios iniciales tenemos la posibilidad de llegar a la curación, ¿verdad? Claro. La vida después de una operación de próstata es muy distinta, cambia mucho para el hombre que pasa por esto. Con las nuevas, al ser un área muy compleja, se encuentra en la pelvis y en la cadera del hombre. Existen muchas estructuras que son muy delicadas, por ejemplo, la micción y otros procesos sexuales como la erección y demás. Pero en estos tipos de tratamientos lo primero que se prima es la parte oncológica, que no quede ningún tipo de célula que pueda ser maligna y afectar a largo plazo. Luego la micción, que el paciente salga orinando sin sonda del postoperatorio y si es posible conservar los nervios de las erecciones, ¿verdad? Yeah. Y con eso, con las nuevas técnicas o con la experiencia de los médicos se puede lograr. Claro. Muy bien. Bueno, les agradecemos a ambos. Vamos a seguir tratando seguramente y hablando por sobre todo de este tema. Doctor, no sé si quiere dar un mensaje final para los hombres en este Noviembre Azul. Claro, no, el agradecido soy yo por darle visibilidad a lo que es Noviembre Azul. Venimos de un impacto del Octubre Rosa, ¿verdad? Sí. En donde estamos ahora nosotros en nuestro mes, ¿verdad? En donde es importante dar visibilidad y por sobre todo derribar todas las creencias que existen sobre ir a consultar con un urólogo, ¿verdad? Y por sobre todo, como siempre digo, hacer hincapié y hacer realidad lo que es el lema del Ministerio de Salud de que hagamos de la prevención una tradición. Así como tenemos eventos tradicionales, así como tenemos situaciones tradicionales o actividades tradicionales, incluir dentro de esas tradiciones los controles pertinentes de forma anual, ¿verdad? Como le dije, hoy hablamos del cáncer de próstata, tenemos muchas patologías que pueden ser detectadas a tiempo para poder evitar complicaciones. Entonces, eso, ¿verdad? Creo que es hora de dejar bastante claro de que cuidarse también es cosa de hombres. Y también una cosa, que el examen de tacto rectal, si es que hay que hacerlo, no es tampoco una cuestión de horas ni traumática, es un procedimiento médico que profesional no es para nada decir una cosa imposible de superar.
Entonces hay que hacerse las cosas y evitar enfermedades, así nomás el tema. Así mismo. Bueno, gracias a ambos por venir, muy amables. ustedes. Tenemos que hacer una pausa más, Diego. Volvemos enseguida. 19:46, seguimos nosotros en Puntos de Vista. Así es, martes de un tereré con el coach, con Sergio Carrón, que ya nos acompaña. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Diego. Sergio, ¿cómo estás? Todo bien, sin problema. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y hoy les invito a que siempre dentro del tema de comunicación nos vayamos al cine. ¿Sí? Y quiero hacer referencia a una película que me parece que es muy importante y tiene varias lecturas. Por un lado, una lectura económica, porque tiene que ver con un gran escándalo económico que ocurrió en el 2008, cuando cae todo el sistema económico estadounidense y atrás de él prácticamente todo el sistema económico mundial. La película se llama en inglés Margin Call o El precio de la codicia. ¿Y por qué tiene que ver con la comunicación? Porque si uno lo ve desde el lado económico y financiero, hay muchísimas cosas que aprender. Pero si lo ve desde el mundo organizacional y comunicacional, nosotros podemos ver ahí todas las falencias que hubo en esta organización en la etapa previa, porque esto que ocurre en la película, que describe en la película, ya es una consecuencia de un montón de alertas que no se comunicaron, que no se hablaron. Hubieron reuniones, hubieron análisis que se presentaron, hubieron pedidos de espacios de conversación que no se dieron, y todo eso en la película nos relata cómo se llega a ese estado. También nos relata las comunicaciones que se dan en ese momento. A un ejecutivo de alto nivel se lo desvincula y no se lo escucha cuando él quería dar las alertas de lo que había encontrado. Y le deja de paso un pendrive a su asistente, un junior. El muchacho se queda analizando y descubre lo que se venía. Y comienza a informarle, comienzan a escucharse, comienzan a dar cuenta, hasta que hay una reunión y es fantástica. Y esta imagen que sale en la pantalla es uno de los momentos claves, que es la reunión cuando viene la principal cabeza de la empresa y comienza a intervenir en esa reunión de una manera mucho más asertiva, mucho más directa, mucho más frontal, y donde en realidad se comienzan a decir las cosas, donde en realidad le cuentan lo que venía ocurriendo, que nadie le informó. Y es increíble porque eso pasa en nuestras organizaciones, pasa a nivel de pareja, pasa a nivel de las familias, pasa a nivel de las organizaciones, pasa en el mundo político, que no sean las conversaciones que permitirían coordinar acciones para evitar ciertas consecuencias. Y ahí de nuevo tocamos todo el tema de hablar, escuchar, aprender a decir, aprender a pedir, la escucha activa, todo eso que no ocurrió en los instantes previos a esta situación. Luego también las conversaciones muy claras y muy directas de lo que hay que hacer a continuación. Entonces, por un lado yo le invito a la teleaudiencia a mirar esta película. Tiene sus años, es del 2011, pero de nuevo, se la puede analizar por un lado desde la parte económica financiera, pero del otro lado es qué pasa cuando las conversaciones no se dan, qué pasa cuando no decimos a tiempo lo que tenemos que decir o cuando no escuchamos las alertas que nos dan y cómo. O sea, y a ver, acá quiero ser muy claro, nos muestra una estrategia que desarrollaron y se puede ver desde el punto de vista la claridad, cómo se acordaron las acciones, cómo se puso en marcha un plan, cómo se les explicó a la gente las consecuencias de las acciones, lo que iban a hacer. Porque ellos iban a salir a vender cosas que ya no tenían valor para tratar de capitalizar la empresa, pero al vender esas cosas que no tenían valor, iban a contaminar el mercado y lo iban a destruir. Y también la reputación de la empresa, pero también de cada persona que vendió. O sea, cuando yo le pido a Fernanda que llame a sus clientes a venderle algo que ya no sirve, Fernanda se quema de por vida. Diego también, Sergio también. Entonces, por un lado, la claridad con que sean las instrucciones y el impacto de lo que van a hacer las acciones. Entonces, por ese lado es como para analizar a nivel comunicacional todo lo que pasó. Por supuesto, si lo vemos del lado ético, del lado empresarial, del lado, diríamos, de lo correcto, todo eso que se organizó era una estafa, o sea, era una manera, una estrategia de me salvo yo, aunque se destruya todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces me parece muy importante sobre todo que la audiencia pueda ver que todo lo que venimos hablando, con algunos ejercicios y todo lo demás, si lo llevamos a una situación real, porque esta película está basada en un hecho real, no ponen el nombre de la empresa, pero en realidad está basada en una de las empresas de inversiones que fue la más grande que cayó y que fue la que, como decían en un video, como decían en un video, es la última pieza del Jenga que hizo que caiga todo, ¿verdad?
Entonces uno puede ver cómo en realidad esa conversación, que reitero, lo decíamos quizás un poco de manera teórica, reflexiva, filosófica, con algunos ejercicios, qué pasa en la práctica, qué pasa en la realidad, cuando la conversación se da, cuando no se da o no se da de la manera adecuada. Entonces esta es la invitación del día de hoy, de que veamos la comunicación en la práctica viendo una película como esta y aprendamos qué pasa en nuestras organizaciones cuando no hablamos de manera adecuada, qué pasa cuando no escuchamos las señales de la gente que está en el campo y está tocando la realidad, y sobre todo cuando nuestras reuniones como organización, como familia, como pareja, no son efectivas y no logran los resultados que esperamos. Pero muchas veces eso depende también del nivel de liderazgo, en el caso de las empresas, de tener un buen líder también al frente, ¿verdad? Y es buenísimo lo que decís, porque aquí se ven todas las capas del liderazgo. Por un lado está el dueño de la empresa, que llega al final y es el que, diríamos, resuelve todo, Sí. y que tiene también una manera de intervenir muy interesante. Pero debajo de él hay un gerente general que no tomó en cuenta las señales. Debajo de él hay un jefe que su ejecutivo le dijo, mira, esto que está pasando es gravísimo, y le dijo, como le estaban despidiendo, tranquilo, nosotros nos hacemos cargo, no escuchó. Entonces hay toda una línea de liderazgo jerárquica que no tuvo en cuenta eso. No funcionó. No funcionó. En materia comunicacional. En materia comunicacional, y hay muchas cosas ahí que también podemos analizar en otros bloques, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del ego. Claro. Porque hay momentos en los cuales la conversación no es por quién tiene, o sea, por la información, por los datos, sino por el ego. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice? ¿Quién dice? O sea, empieza una competencia ya entre Exacto, ellos. ¿quién va a salir como ganador, ¿verdad? Y para mí también lo importante, y por eso rescato el momento en que viene el jefe principal de la empresa y cómo él, o sea, de alguna manera interviene en la conversación para que sea real. En un momento, por ejemplo, el auxiliar, el más junior, comienza a explicar y ve que todos sus jefes le están mirando para ver cuánto dice, y el otro le dice, estás hablando conmigo, decime todo. Cuando le dice todo y queda en claro que eso es tan importante, decir, como diría la Biblia, ¿verdad? La verdad os hará libres. Una vez que se sabe bien la verdad, se puede intervenir en realidad. Claro, total. Así que, de nuevo, una invitación a ver esta película y sobre todo a profundizar en las conversaciones efectivas que podemos tener en nuestras Y organizaciones. escuchar, aunque por ahí la jerarquía, digamos, o venga alguien que no esté a lo mejor en la prioridad de la jerarquía de mando o en la familia el más joven, también escuchar. Exacto, y mira, y una cosita más, eso pasa mucho en Paraguay, que tenemos muchas empresas familiares. Sí. Entonces, Sergio, que es el papá, envía a sus hijos a estudiar maestrías y doctorados. Ellos traen información e incluso ya tienen experiencia, pero yo sigo sin escuchar. Claro. Porque yo siempre lo hice así, y él es mi hijo, que este mitaí va a venir a enseñarme. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en esas organizaciones? ¿Qué crecimiento estamos perdiendo por no tener esas conversaciones? Total. Gracias, Sergio, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves. El jueves nos vemos. Sí. Dale, hacemos una última pausa para el cierre. Ya volvemos. Tenemos que irnos nosotros por esta tarde-noche. Así es, pero no se olviden que sigue toda la programación aquí en C9N. En segunditos empieza Ñan de Franja. Mañana nos vemos con más de puntos de vista. Chao, chao.